Hola a todos y a todas. Esta es la segunda sesión del módulo de poesía dentro del ciclo de charlas para el fomento de la escritura creativa organizado por el CIF, el Centro de Interacción y Formación de la Carrera de Literatura de la UMSA. Mi nombre es Montserrat Fernández y los estoy guiando, los estoy acompañando en su incursión a este género. Antes de comenzar de lleno a reflexionar sobre el tema que nos compete hoy, quisiera recordar cuál ha sido nuestra reflexión de la primera sesión y para ello quiero recordarles que hemos convocado a una voz mexicana, a un poeta, ensayista, Octavio Paz, que obtiene el Premio Nobel de Literatura en 1990 y que nos presenta un libro de ensayos, El arco y la lira, que lo recomiendo como un libro iniciático a el mundo de la poesía, ¿no? ¿Qué hemos rescatado de Octavio Paz? ¿Qué hemos recuperado de las ideas de Octavio Paz? En primer lugar, hemos hecho una diferenciación entre dos nociones, qué es poesía y qué es poema. Y en segundo lugar, hemos anotado una característica fundamental del poema, que es la ambigüedad. En primera instancia, Octavio Paz nos ha dicho que la poesía es una actividad revolucionaria, es un ejercicio espiritual y un ejercicio de liberación interior. Además, que la poesía no solamente se va a manifestar en la palabra o con la palabra, sino más bien en varios productos humanos, varios productos artísticos y nos ponía como ejemplo el arte pictórico, el arte fotográfico, una pieza musical, ¿no? El cuerpo, ¿no? Es decir, también la poesía va a habitar en otros materiales que no sean la palabra. Y esto es fundamental porque abre nuestra perspectiva, nuestra visión de la poesía y un lector, cualquier lector, que esté interesado en un acercamiento a un instante, una revelación poética, no siempre tiene que habitar la palabra, ¿no? Puede habitar otras expresiones artísticas, y eso es interesante no solamente para ustedes, sino para los alumnos, los estudiantes, que no siempre tienen una relación placentera con la palabra, ¿no? Y podemos más bien despertar ese ánimo de construcción, de acercamiento hacia el arte con otras expresiones o con otras manifestaciones. El poema, por otro lado, dice Octavio Paz, es un organismo verbal, es un organismo erguido que va a contener poesía y que va a tener como material principal la palabra, ¿no? Y ahí Octavio Paz reitera la idea de que la palabra que se utiliza en el poema tiene que sufrir, si quieren, una transformación, ¿no? ¿Cuál es la transformación que sufre la palabra? El poeta tiene que deshabitar, si quieren, los significados prácticos de la palabra, ¿no? Tiene que más bien limpiar esa palabra y darle más plasticidad, darle más extensión a esa palabra. Por tanto, el poema no va a ser unívoco, no va a lanzar, si quieren, un sentido unívoco, al contrario, ¿no? Va a lanzar, está sujeto a interpretaciones, ¿no? Está sujeto a que el sentido se hile según la participación del lector, ¿no? Según la lectura que el lector pueda ir hilando con lo que el poeta o el poema más bien presenta.
Bien, con esto en mente, entonces, vamos a entrar de lleno a la reflexión de hoy. Me permito entonces compartir pantalla y revelarles el tema que va a guiar nuestra reflexión de hoy. Vamos a hablar hoy entonces de imagen poética, ¿no? Paz dice que la poesía como el poema están construidos de imágenes poéticas. Vamos entonces en primera instancia a leer la definición de imagen poética para luego poder reflexionar sobre ella con ejemplos. ¿Qué dice Paz sobre la imagen poética? Toda imagen poética acerca o acopla realidades opuestas, indiferentes o alejadas entre sí. Esto es, somete a unidad la pluralidad de lo real. El poeta nombra las cosas, estas son plumas, aquellas son piedras, y de pronto afirma, las piedras son plumas, esto es aquello. Los elementos de la imagen no pierden su carácter concreto y singular. Las piedras siguen siendo piedras, ásperas, duras, impenetrables, amarillas de sol o verdes de musgo, piedras pesadas, y las plumas, plumas, ligeras. La imagen resulta escandalosa porque desafía el principio de contradicción. Lo pesado es lo ligero. Al enunciar la identidad de los contrarios, atenta contra los fundamentos de nuestro pensar. Por tanto, la realidad poética de la imagen no puede aspirar a la verdad. El poema no dice lo que es, sino lo que podría ser. Bueno, tenemos que destacar entonces que la imagen poética sobre todo va a fusionar, va a unir, va a acoplar, acercar lo que pensamos en lo cotidiano es opuesto, ¿no? Lo que pensamos que no tiene relación, ¿no? Por tanto, nos va a mostrar la pluralidad de lo real, ¿no? En lo cotidiano, nosotros estamos acostumbrados a separar las cosas, ¿no? Eh, esta separación en la poesía más bien se anula y estamos ante fusiones. Estas fusiones, evidentemente, nos van a poner en crisis, ¿no? Van a desafiar nuestra lógica, ¿no? Van a ser, pues, van a despertar, si quieren, nuestro ánimo revolucionario, ¿no? Bien, ejemplifica, si quieren, Octavio Paz, cuando nos dice que las piedras son plumas, ¿no? De pronto el poeta puede hacer estas afirmaciones, ¿no? El agua nos quema, ¿no? La tierra flota, ¿no? De pronto esto se va a convertir en aquello, ¿no? Y va a provocar en nosotros una reacción, ¿no? Va a desmontar todo aquello que nosotros dentro de los significados pensamos es ilógico, ¿no? El poema, entonces, dice, no dice lo que es, sino lo que podría ser, ¿no? Recuerden que ya en la primera sesión les decía que siempre el poema y la poesía es una posibilidad de mundo, es un mundo encima, superpuesto del mundo, que nos ayuda a visibilizar aquello que todavía no es visible, que todavía no tiene nombre, que está en el terreno de lo indecible, decíamos, ¿no? El poema va a habitar el terreno de lo indecible y le va a dar nombre a experiencias, a intuiciones, a sensaciones, etc. La poesía, además, nos decía ya Octavio Paz, va a crear otro mundo, va a reconfigurar el mundo y nos va a otorgar otra posibilidad de existir, otra posibilidad de sentir, otra posibilidad de habitar. Para poder entender la imagen poética, es importante
hacer un ejercicio de contemplación, hacer un ejercicio de pausa, ¿no? Y creo que este ejercicio de pausa y contemplación, que es fundamental en la apreciación de la poesía, es más accesible, no sé si más fácil, pero más accesible o asimilable cuando convocamos el arte pictórico o las artes visuales, sobre todo, ¿no? Y comenzamos a contemplar esas artes visuales para entender cómo se está formando una imagen poética y qué sentidos están en tensión o se ponen en tensión en esa imagen poética. Para poder hacer este ejercicio, entonces, yo les presento dos imágenes, una fotografía en realidad y una obra pictórica de Salvador Dalí, ¿no? La imagen que tienen ustedes a su derecha está titulada como Bailarina y es una calavera, ¿no? Nosotros podríamos denominar, si quieren, si tenemos que nombrar, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una calavera. Pero esta calavera tiene una particularidad, ¿no? Y la particularidad es que dentro, al medio, si quieren, se presenta la imagen de una bailarina, ¿no? Esta bailarina evidentemente encierra los sentidos de movimiento, encierra el sentido de flexibilidad, ¿no? Y versus la calavera que está formando per se, que por el contrario, más bien es rígida, más bien nos lleva al sentido de muerte, a lo descarnado, ¿no? A lo que no tiene vida. Entonces, fíjense ya, en primera instancia, estamos frente a la tensión, rigidez, movimiento, ¿no? Estamos además frente a esta tensión que más bien no repelen los elementos, al contrario, si la bailarina fuera sacada, fuera extraída de la calavera se quedaría con un hueco, ¿no? Es decir, no hay una simple superposición, ¿no? Sino hay una fusión de estos dos elementos. Ante esta imagen, nosotros nos quedamos desconcertados, ¿no? Es decir, aquí se están disputando, no sé si disputando es la palabra exacta, pero aquí están habitando dos sentidos que parecen opuestos, ¿no? Vida y muerte, movimiento, rigidez, lo que tiene piel y lo que no tiene piel, ¿no? Lo que es elástico y lo que no lo es, ¿no? Y de la misma manera, la segunda imagen, la titulada En el placer está la muerte, que es en realidad una fotografía. Dalí hace esta escultura humana para ser fotografiada. También tenemos la temática de la calavera, pero esta calavera, aunque tiene la misma temática que la anterior, tiene otros sentidos latentes, ¿no? Esta calavera está formada en primera instancia por cuerpos de mujeres, por cuerpos desnudos de mujeres, ¿no? Y aunque el sentido de muerte, el sentido de peligro está presente ahí, el cuerpo de las mujeres le da vitalidad, ¿no? El cuerpo de las mujeres, además, le proporciona otro tipo de suavidad, ¿no? Ya no estamos ante algo duro, sino estamos ante algo más bien tibio, ante algo más bien carnoso, ¿no? Por tanto, aquí, otra vez, si quieren, podemos leer la tensión entre vida y muerte, como vemos en Bailarina de Dalí, ¿no? Igual tenemos esa misma tensión, pero esta tensión tiene otro elemento, ¿no? Ya el hecho de que las mujeres estén desnudas y que estas mujeres sean jóvenes, despierta, si quieren, la relación entre
la imagen de la mujer y la muerte. El erotismo que nos transmite el cuerpo de las mujeres y la muerte, ¿no? Entonces, aquí, fíjense, estamos generando otros sentidos o se están acoplando otros sentidos que van más allá de la tensión vida y muerte, ¿no? Esto es muy importante porque al contemplar, al detenernos en una imagen pictórica, nosotros estamos participando, si quieren, de la revelación poética. Recuerden lo que decía Octavio Paz en la anterior sesión, ¿no? En una primera instancia, decía Octavio Paz, el poeta ejerce una violencia en el lenguaje, ¿no? Le quita los significados habituales. Y en una segunda instancia, tiene que haber un momento de participación del lector, para que el poeta nazca, para que el poema, perdón, se active y nazca. Entonces, si nosotros contemplamos muy a la pasada estas calaveras, nos quedaríamos simplemente con el sentido de muerte, ¿no? Si solamente vemos y limitamos, si quieren, nuestra lectura de las calaveras a son calaveras, ¿no? Pero ¿qué tipo de calaveras son? ¿No? ¿Qué sentido ahí está latente? Fíjense, igual es importante destacar que en la imagen de bailarina tenemos a esta única mujer, si quieren, casi niña, que está dotándole de vitalidad a la calavera. Pero en la fotografía titulada En el placer está la muerte, tenemos muchos cuerpos que están formando la calavera, ¿no? Entonces, también ahí ya se gesta otro sentido, es decir, la calavera, esto que representa el peligro, que presenta la muerte, está tomando en un caso a una sola persona y en el otro está tomando a un grupo de mujeres, ¿no? Y eso también es significativo. Aunque tenemos a un autor, a un artista que explora con la misma temática, tenemos dos resultados absolutamente diferentes, ¿no? No podríamos decir que las dos calaveras que nos presenta Dalí tienen el mismo sentido. Imposible, ¿no? Aquí los sentidos latentes son diversos, ¿no? Y son múltiples. Con la misma temática, la de la calavera, observamos la obra del artista boliviano Ricardo Pérez Alcalá, titulada Bajo la sombra del vapor de sangre. ¿Qué elementos están acoplados? ¿Qué elementos están unificados, fusionados aquí? La calavera evidentemente se fusiona con una máquina de escribir, por un lado, y por el otro tenemos una mesa de escritorio o que funciona como escritorio que se convierte o se fusiona con una explanada, ¿no? Casi pensando en que la producción se extiende hasta el infinito, ¿no? En primera instancia, dentro de la lógica habitual, nosotros pensamos que el acto de producir, el acto de escribir, más bien genera vida, ¿no? Es decir, nos da mucha más vida, es decir, los escritos, lo que nosotros produzcamos nos va a sobrevivir, ¿no? Sin embargo, esta fusión nos hace pensar también que cada vez que nosotros producimos algo, dejamos o nos entregamos, dejamos un pedazo de nuestra experiencia, dejamos un pedazo de nuestro pensamiento, de nuestras intuiciones, etc. Entonces nos vamos desgastando en cada una de las producciones, ¿no? No es azaroso ver a unos caracoles encima de los papeles que sostienen nuestra producción.
Porque al igual que aquel que produce deja una parte, una estela, si quieren, de tinta en el papel y por tanto una parte de su experiencia, de su vida, de su pensamiento, lo mismo hacen los caracoles, ¿no? Es decir, cuando transitan, están dejando, si quieren, esa estela de baba que nos hace pensar que han transitado, nos visibilizan, si quieren, su tránsito por ese espacio. Piensen entonces que aquí la tensión vida y muerte no es la que se exhibe, al contrario, tenemos dos ideas muy alejadas, muy distantes entre sí, que se van a acoplar, la muerte y la producción, ¿no? La muerte y la escritura. Y evidentemente, Ricardo Pérez Alcalá nos va a reconfigurar, si quieren, ese sentido de la producción, en este caso literaria, si quieren, ¿no? De la producción de la escritura. Bien, aquí tengo otros ejemplos, les quiero presentar rápidamente otros ejemplos para seguir reflexionando sobre la imagen poética, porque solamente así, pienso yo, podemos bajar, si quieren, toda la complejidad de esta idea al material que nos compete, ¿no? Piensen en este cuadro de Remedios Varo titulado Despedida, donde hay, otra vez, ¿no? Tenemos dos sentidos que están en tensión, la distancia y la cercanía. Tenemos a dos personas que se están alejando por diferentes caminos, sin embargo, son sus sombras las que se encuentran, ¿no? Las que todavía no se separan, ¿no? Ya podemos pensar además que ya que estas personas están transitando diferentes caminos y se alejan, ¿no? Uno de la otra, tenemos un sentido de ver hacia adelante, ver hacia el futuro, ¿no? Ir hacia más bien nuevos horizontes. Y por el otro lado está como el pasado aún presente, ¿no? Como si estas dos personas otrora se hubieran chocado y hubieran tenido una experiencia de encuentro, una experiencia de compartir algo y ahora se estuvieran alejando. Por eso también el título de la obra, Despedida. También están en tensión la luz y la sombra, ¿no? Los dos personajes, si quieren, están yendo hacia la luz y sus sombras son las que se quedan en la oscuridad aún juntas, ¿no? Y por el otro lado tenemos a Árbol Cósmico de Marta Cajías, que es una boliviana muy importante que no solamente nos presenta óleos, este es un óleo, sino también tejidos. Fíjense cómo fusiona Marta Cajías lo telúrico con lo cósmico, ¿no? Estamos frente a un árbol, ¿no? Que va a unir, en primer lugar, este árbol tiene las raíces en la parte de arriba, ¿no? Las raíces están arriba y más bien las ramas están abajo, ¿no? Aquí las ramas están en la tierra, ¿no? Y las raíces se acercan a lo cósmico, al universo, están aquí todos los planetas, y esto que pensamos no pueden unirse, lo que no se puede tocar, están siendo unidos por este árbol, ¿no? Entonces el árbol aquí evidentemente representa toda esa unificación, perdón, del universo, ¿no? Cómo la Tierra está fusionada, si quieren, hacia aquello que vemos muy, muy, muy a distancia y podemos nosotros percibir, digamos, todo lo que nos otorgan los planetas en la Tierra misma, ¿no?
Entonces aquí, fíjense en estas, rápidamente lo quiero decir, digamos, resumir. En estas obras pictóricas podemos fácilmente, a partir de la contemplación, a partir del detenimiento, de la observación pausada, si quieren, encontrar estas imágenes poéticas, es decir, este momento en que dos ideas que nosotros pensábamos eran incompatibles, que eran diferentes, que eran contrarias, se fusionan, ¿no? Y cuando se fusionan, nos dan o nos generan o nos reconfiguran los sentidos. Si hablamos de la imagen poética ya en el organismo verbal, que es el poema, me gustaría presentarles como primer ejemplo este poema conceptual de Eugene Gomringer, titulado Silencio. La poesía conceptual en general enfatiza mucho lo visual, ¿no? Destaca, si quieren, la materialidad y la plasticidad de la palabra, en tanto que debe disponerse de cierta manera en la página en blanco para crear un sentido. Eso también es importante. Entonces, la poesía conceptual va a generar también una lectura desde lo visual, ¿no? Y desde la disposición de la palabra. En este caso, tenemos un poema de 5 líneas o 5 versos, donde se repite la palabra silencio, hasta que en la tercera línea tenemos un espacio en blanco, un espacio vacío, una suspensión, si quieren, una pausa o una desaparición más bien de la palabra silencio, ¿no? ¿Qué elementos o qué sentidos están en tensión en este poema? Si nosotros tenemos que leer este poema en voz alta, tenemos una repetición, un ruido, ¿no?, del silencio, aunque el sentido de esta palabra nos convoca más bien a un vacío de ruido, ¿no?, a una ausencia de silencio. Entonces, aquí se pone en tensión esto, aunque el silencio y el ruido, ¿no?, están representados, si quieren, por otros elementos. El silencio va a estar representado por este espacio en blanco, por este espacio vacío que se deja en la tercera línea, y más bien el ruido va a estar representado por la repetición de la palabra, ¿no? Es decir, silencio, 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 provoca un ruido y más bien suspende ese sentido. Solamente aparece el sentido del silencio, aparece, si quieren, el silencio, se visibiliza en el espacio en blanco, ¿no? Entonces, creo que es muy claro en este poema conceptual la imagen poética o los dos elementos que se están fusionando, que se están acoplando, que se están acercando y que evidentemente nos están desestabilizando, nos están poniendo en crisis, en tanto que decir silencio no genera silencio. Como segundo ejemplo, quiero presentarles otro poema visual, un caligrama, del poeta Oliverio Girondo, un argentino, que abre su poemario Espantapájaros con este poema que forma visualmente la imagen de un hombre, ¿no? Lo voy a leer y después lo vamos a analizar rápidamente para ver cuáles son los elementos en tensión, los elementos que se fusionan o que se acoplan y que son contrarios, que son distantes entre sí. Yo no sé nada, tú no sabes nada, usted no sabe nada, él no sabe nada, ellos no saben nada, ellas no saben nada, ustedes no saben nada, nosotros no sabemos nada. La desorientación de mi generación tiene su explicación en la dirección de nuestra educación,
cuya idealización de la acción era, sin discusión, una mistificación en contradicción con nuestra propensión a la meditación, a la contemplación y a la masturbación. Gutural, lo más guturalmente que se pueda, creo que creo en lo que no creo, y creo que no creo en lo que creo. Cantar de las ranas. Y subo las escaleras arriba y bajo las escaleras abajo. Allí está, aquí no está. Allá está, acá no está. Y subo las escaleras arriba y bajo las escaleras abajo. Bueno, este es un caligrama, un poema visual que en primera instancia tiene una forma, tiene la forma de un cuerpo, ¿no? El título del poema ya nos lleva a dilucidar, si quieren, que este cuerpo está construido, pero que no tiene vida, digamos, ¿no? Está construido de algo, en este caso de palabras, pero no tiene vida, ¿no? Y fíjense cómo este cuerpo, que tiene una cabeza, tiene unos brazos, un torso y unas piernas, va a formar diferentes sentidos, o va a generar, si quieren, diferentes sentidos. ¿Qué se genera en la cabeza de este organismo verbal, de este espantapájaros, ¿no? En primer lugar, el yo poético, ¿no? Va a ir descartando el saber, ¿no? Yo no sé nada, tú no sabes nada, usted no sabe nada, en un juego lúdico de la conjugación del verbo, ¿no? Es decir, vamos a ir viendo que todas estas voces, tú, yo, usted, ellos, ellas, ustedes, ¿no? Nosotros, se unen, si quieren, en ese ejercicio monótono que es la de conjugar el verbo, ¿no? Y esto cuestiona ya de alguna manera el saber. Es decir, ninguno puede acceder, ninguno de estos seres, yo, tú, usted, él, puede acceder al saber, ¿no? Nadie sabe nada, ¿no? Y en la cabeza es más bien, en la cabeza está vacía de este conocimiento. Cuando hablamos del torso, ¿no? Tenemos más bien una redundancia, hay una redundancia y comienza a sonar de diferente manera, fíjense, tenemos muchas palabras terminadas en ción, casi de manera caricaturesca, ¿no? Y desenmascaramos un poco el discurso de la educación. Esto es muy importante, ¿no? Porque ¿qué es lo que dice? Hay una desorientación en una generación que tiene su explicación en la dirección de nuestra educación, ¿no? Y la educación, más adelante dice, está más bien alejana a lo que es la propensión a la meditación, a la contemplación y a la masturbación, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el poema, ¿no? Está ahí cuestionando, si quieren, esta idea de que el otro, que podemos educar al otro, ¿no? De una sola manera, ¿no? Y por eso también dentro del torso, si quieren, hay está la idea, o se genera la idea, de que la educación está idealizada, está mistificada, ¿no? Y claro, cuando idealizamos la educación, tampoco hay un momento de crítica, hay un momento de renovación, de reconfiguración, ¿no? Más al contrario, estamos cerrados en una ilusión de que estos métodos, estas formas, como es la forma de la cabeza, fíjense, este ejercicio, digamos, monótono, escolar de conjugar el verbo, ya no es un ejercicio actual, ¿no? Ya no es un ejercicio que nos ayude a acercarnos a la comprensión del lenguaje, ¿no? Entonces, evidentemente, en el torso de este organismo verbal, ya se está
dilucidando que hay un problema con aquello que se nos dice, que se nos instruye, que se nos enseña, ¿no? Hay que desaprender, ¿no? Oliverio Girondo, eso es importante porque va a ir diciendo esto durante todo su poemario, ¿no? Es decir, hay que más bien como desmontar esos discursos cerrados, esos discursos como verdaderos, ¿no? Al contrario, hay que dudar, ¿no? Y fíjense que va a comenzar la duda en el vientre mismo, aquí al momento en que dice gutural, lo más guturalmente que se pueda, ¿no? Así como una voz que estuviera naciendo, pero una voz gutural, y que lanza, que grita, que el significado no es confiable, ¿no? Hay una duda permanente. Creo que creo en lo que creo que no creo y creo que no creo en lo que creo que creo, ¿no? Casi como un trabalenguas, pero en realidad ahí se está escuchando la duda, se está escuchando la duda, ¿no? Y en las piernas, finalmente, tenemos como un movimiento sin propósito, ¿no? Sin una búsqueda concreta. Se sube las escaleras, se baja las escaleras y aquí no está, ¿no? ¿Quién no está? No sabemos. Aquí no está. Aquí, en este movimiento, en este lugar, en este estar arriba o abajo, no hallamos algo, ¿no? Entonces estamos ante un movimiento sin propósito, ante un movimiento un tanto alocado, ¿no? Me parece interesante cuestionar cómo nos cuestiona este poema, este caligrama, este poema visual, ¿no? Todo el rato nos está desmontando la idea del saber, del conocer, ¿no? La idea de que el conocimiento es unívoco, ¿no? La idea de que el conocimiento está ligado a un movimiento alterado, más bien, creo que aquí se está poniendo en escenario o se está vislumbrando que este movimiento de las piernas, ¿no? O que te muestra las piernas sin propósito, debería más bien pararse, ¿no? Debería más bien detenerse para poder lograr lo que en el torso se quiere, ¿no? Que es más bien unificar este tipo de conocimiento que se entrega en la educación, en la instrucción, y el conocimiento innato, ¿no? Que viene de la meditación, que viene de la contemplación y de la masturbación, eso también dice Oliverio Girondo, ¿no? Entonces, fíjense aquí en este poema de Girondo, también estamos viendo el nacimiento de imágenes poéticas irónicas, ¿no? Que nos ponen en crisis, ¿no? Que cambian también nuestra configuración o nuestra idea de la educación misma. Habiendo leído este poema, quiero aprovechar para recomendarles que escuchen el disco Sur de Canela Palacios, donde hay una pieza musical inspirada en la lectura precisamente de Espantapájaros, de este poema Espantapájaros, y la pieza musical se llama Cantar de las Ranas, ¿no? Entonces, para que sepan, además, que cómo esta imagen poética ha sido traducida, no sé si traducida, reinterpretada, leída con otro material, ¿no? Como es el del sonido. Recuerden que la primera sesión les anunciaba que durante estas charlas les iba a sugerir nombres de poetas o títulos de poemas para que ustedes vayan explorando, vayan acercándose a la lectura de la poesía, ¿no? En esta ocasión, entonces, quiero presentar el poemario Hito de la vanguardia latinoamericana, 20 poemas para ser leídos en el tranvía, justamente de este poeta argentino, Oliverio Girondo, ¿no?
La vanguardia latinoamericana en la historia de la poesía ha reconfigurado, ha revitalizado, si quieren, el acercamiento al poema, ¿no? Y también la producción del poema. Tres son las características fundamentales, si quieren, de la vanguardia latinoamericana. En primera instancia va a liberar al verso de una estructura, ya no vamos a estar frente a poemas que tienen una estructura cerrada, piensen en el soneto, ¿no? Por otro lado, vamos a tener o vamos a presenciar experimentaciones lingüísticas, ¿no? Las palabras ahora ya no van a ser sagradas, más bien se van a ir cortando o se van a ir fusionando y vamos a tener neologismos, nuevas palabras, ¿no? Y esta idea de regenerar, de jugar con la palabra, resalta mucho su musicalidad, ¿no? Su materialidad, donde tiene que aparecer para sonar de cierta manera o simplemente aparecer en la página en blanco, ¿no? Esta palabra como un dibujo, como un esbozo, como algo que se está visualizando, ¿no? Y finalmente, la vanguardia también va a tocar los temas de la ciudad, muy de la metrópoli, ¿no? Ya no vamos a tener temas como sagrados, ¿no? Como, no sé, una recurrencia, por ejemplo, al tema amoroso o recurrencia a la mitología, no, más bien ahora vamos a centrarnos, si quieren, en la misma ciudad, ¿no? La misma ciudad nos va a generar imágenes poéticas y nos va a hacer verla, si quieren, el poema va a hacer ver a la ciudad de diferente manera. Entonces, 20 poemas para ser leídos en el tranvía. Tiene además una estructura de diario de viaje, ¿no? En la primera edición de este libro está acompañada con ilustraciones, 10 ilustraciones, ¿no? Y estas ilustraciones en realidad son como unos dibujos caricaturescos. Y estos dibujos ya nos mencionan, nos lanzan, si quieren, la característica de los poemas van a ridiculizar, van a deformar, van a fragmentar un momento, una experiencia, una visión, ¿no? Va a haber este tema, este poema, digamos, caricatural, ¿no? Es decir, lo que se ve o lo que el viajero ve, el viajero además dentro de la ciudad, va a presentarse como o con un tono irónico, con un tono cómico, ¿no? Y por tanto también en ocasiones nos va a generar risa, ¿no? Quiero mostrarles tres, ¿por qué no cambia? Perdón. Quiero mostrarles tres ilustraciones para que ustedes tengan una idea de cómo estas ilustraciones no solamente son auxiliares del poemario, ¿no? Sino más bien no son decorativas, ¿no? Sino son funcionales, son parte de la estructura del propio poemario, ¿no? Entonces, la primera ilustración que ahí se ve en la pantalla acompaña al poema Río de Janeiro y ilustra, si quieren, una imagen poética específica que la quiero leer para que ustedes al ver, al contemplar la imagen, puedan también escuchar la producción, si quieren, verbal, este organismo verbal que la acompaña, ¿no? Con la que se fusiona también. Con sus caras pintarrajeadas, los edificios saltan unos encima de otros y cuando están arriba ponen el lomo para que las palmeras le den un golpe de plumero en la azotea. Vemos entonces estas casas de Río de Janeiro que están personificadas, que tienen más bien un movimiento, ¿no? Tienen cara, tienen rostro y están además siendo limpiadas, siendo desempolvadas, si quieren, por las palmeras que se convierten en plumeros.
La segunda imagen corresponde al poema Ex Voto e ilustra específicamente la siguiente imagen poética. Al atardecer, todas ellas cuelgan sus pechos sin madurar del ramaje de hierro de los balcones para que sus vestidos se empurpuren al sentirlas desnudas, ¿no? Fíjense entonces como el cuerpo o una parte del cuerpo de la mujer se fusiona con las rejas del balcón, ¿no? Entonces, esta mujer que es parte, además, del balcón per se. Y finalmente, esta ilustración que acompaña al poema Croquis sevillano dice o genera la siguiente imagen. Hay una capa prendida en una reja con crispones de murciélago, ¿no? Entonces ahí tenemos la imagen de esta capa que también se desplaza o genera o se relaciona más bien con el murciélago, ¿no? Es decir, este hombre que bien podría, digamos, representar o adquirir características del murciélago. Creo que esto es muy importante porque, como les decía ya al inicio, el acercamiento a la poesía no solamente se tiene que generar al acercarse a la palabra, sino también se puede generar al acercarse a las artes pictóricas, ¿no? A las artes plásticas. La revelación poética está en expresiones artísticas, en varias expresiones artísticas, y cuando nosotros hablamos de poesía en el aula, ese recorrido, ese acercamiento a lo musical, al arte pictórico, a la fotografía, es fundamental, ¿no? La poesía también está exigiendo que se la pueda leer en otras producciones humanas. Bien, quiero presentarles entonces, para muestra, un botón, uno de los poemas de este poemario, 20 poemas para ser leídos en el tranvía, que como les decía, presenta poemas cortos que generan un recorrido, un viaje, si quieren, dentro de la ciudad. Por tanto, las imágenes que se van a generar son imágenes también de lugares fragmentados de la ciudad, ¿no? Es decir, vamos pasando por la ciudad y la ciudad se va partiendo, se va mutilando, y eso que yo veo mutilado, o lo que más bien el yo poético ve mutilado, lo va a presentar en los 20 poemas, ¿no? Este poema se llama Otro Nocturno, lo vamos a leer entero y después voy a hacer énfasis en algunas partes. La luna como la esfera luminosa del reloj de un edificio público. Faroles enfermos de ictericia, faroles con gorras de apache que fuman un cigarrillo en las esquinas. Canto humilde y humillado de los mingitorios cansados de cantar y silencio de las estrellas sobre el asfalto humedecido. ¿Por qué a veces sentiremos una tristeza parecida a la de un par de medias tirado en un rincón? ¿Y por qué a veces nos interesará tanto el partido de pelota que el eco de nuestros pasos juega en la pared? Noches en las que nos disimulamos bajo la sombra de los árboles, de miedo de que las casas se despierten de pronto y nos vean pasar, y en las que el único consuelo es la seguridad de que nuestra cama nos espera con las velas tendidas hacia un país mejor. Bien, entonces en una primera instancia, fíjense ya en el título, vamos a resignificar la cotidianidad de la noche, ¿no? No es la noche que siempre, por la que siempre transitamos, ¿no? No es ese tiempo cotidiano, sino es otra noche, otro nocturno, ¿no? Entonces ahí hay una resignificación de la noche. Sabemos además que la noche es el tiempo de la ciudad, si quieren, improductivo en la civilización moderna, ¿no? En la noche se descansa, en la noche hay silencio, en la noche más bien nos resguardamos, si quieren, en el hogar,
y todo eso que queda, se queda en silencio, ¿no? Eso que queda afuera se queda en silencio, ¿no? Es importante rescatar, si quieren, o apuntar que el poema personifica, le da vida a las cosas que habitan la ciudad, ¿no? Ya al inicio comenzamos con la luna que se relaciona rápidamente con el reloj del edificio público, como marcando el tiempo el final del tiempo de producción, ¿no? Está la luna y está el reloj comparando, en una comparación, ¿no? Y luego comenzamos a ver las otras luces de la ciudad, que son los faroles, y estos faroles se mueven, estos faroles tienen vida, ¿no? Están enfermos, tienen un estado, ¿no? Y están en las esquinas fumando un cigarrillo. Por otro lado, tenemos una voz, ¿no? Estamos en silencio, hay un canto, hay alguien que sigue todavía murmurando y esos alguienes o esos seres son los mingitorios que durante el día cantan humillados, humildes y durante la noche están cansados ya de cantar, ¿no? Y fíjense cómo las estrellas ya no están en el espacio de arriba, sino más bien están o se perciben en el asfalto humedecido, ¿no? Las estrellas ya no están, ya no son inalcanzables, están más bien al ras de nuestros pies, ¿no? Hasta ahí el yo poético está viendo la ciudad y ve cómo esta ciudad se anima, se despierta, tiene movimiento, ¿no? Y luego viene un momento de pregunta, de reflexión, ¿no? ¿Por qué a veces sentiremos una tristeza parecida a la de un par de medias tirado en un rincón? ¿Y por qué a veces nos interesará tanto el partido de pelota que el eco de nuestros pasos juega en la pared, ¿no? En estas preguntas, evidentemente, hay una relación entre el objeto y las sensaciones, los sentimientos, las emociones del yo poético, ¿no? Al igual que las medias, o tengo, si quieren, dice yo poético, la misma tristeza que la de las medias tiradas en un rincón, ¿no? Igual, la emoción de ver un partido de fútbol o la emoción de jugar con la pelota, perdón, no está hablando específicamente de fútbol, pero la emoción de jugar con la pelota se queda como una estela, se queda marcada, si quieren, en la pared y resuena aún su eco, ¿no? Al finalizar ya el poema, vemos que también las casas se presentan para el yo poético como una amenaza, ¿no? Aquello que todavía más bien está, no es un resguardo, sino más bien es eso que nos da miedo, dice, ¿no? Noches en las que nos disimulamos bajo la sombra de los árboles, de miedo de que las casas se despierten de pronto y nos vean pasar, ¿no? Entonces, claro, ahí están las casas como amenazantes a aquel que está transitando y ya para finalizar, el único resguardo o la única seguridad que tendría el yo poético está en la cama, ¿no? Que se convierte al finalizar el poema en un barco, ¿no? En un velero, si quieren, y hay otro viaje que llegaría a ser el viaje del sueño, que nos depara un destino mucho mejor, digamos, ¿no? Vamos a ir hacia un país mejor. Entonces, fíjense, este poemario, relean este poemario, la personificación de las cosas o de los seres inanimados es frecuente durante este poemario, 20 poemas para ser leídos en el tranvía, ¿no? La ciudad comienza a
a cantar, la ciudad comienza a moverse, los objetos de la ciudad comienzan a moverse y cambiamos, si quieren, nuestra visión de la ciudad y de las cosas de la ciudad como aquellas que solamente tienen una función útil, ¿no? Así en lo cotidiano, una función práctica, ¿no? Entonces, comienzan a vivir estas cosas, ¿no? Y cuando comienzan a vivir, comienzan a sentir, tienen estados, ¿no? Y esos estados también nos revelan nuestro propio estado en la ciudad. Para terminar esta sesión, quiero rescatar lo que dice Oliverio Girondo sobre la poesía. Dice, la poesía siempre es lo otro, aquellos que otros ignoran hasta que lo descubre un verdadero poeta. No está muy lejos lo que dice Oliverio Girondo de lo que ya nos ha dicho Octavio Paz, ¿no? La poesía recrea el mundo, ¿no? La poesía siempre nos presenta una posibilidad de mundo, y lo mismo nos menciona Oliverio Girondo, siempre es lo otro, ¿no? Es siempre esa posibilidad, hasta que alguien o algo, específicamente alguien, va a descubrir, ¿no? Esa otra visión, esa otra forma de existencia de las cosas y de las personas y de los estados y de las intuiciones, ¿no? Evidentemente hay que ir desmontando, y esto lo vuelvo a repetir, la función que tiene, la función práctica que tiene la palabra, ¿no? Tenemos que ir pensando que la poesía no nos comunica directamente, no nos comunica unívocamente, ¿no? Al contrario, lo que va a hacer es abrirnos un mundo de posibilidades y en esta apertura nosotros también nos vamos a reconfigurar y nos vamos a refrescar. Bien, terminamos entonces con esta segunda sesión. Pronto nos veremos para seguir reflexionando sobre la poesía y para seguir leyendo otros poemas. Muchísimas gracias.